Buenos días, estimados alumnos y alumnas. Estamos dentro de nuestro programa estudiando los modos de extinguir las obligaciones. Nos corresponde hoy día examinar en primer lugar la remisión. ¿Qué es la remisión? Bueno, el código no la define, pero sí la consigna en el artículo 1567, numeral 4. Y dice que la remisión es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en el perdón que de la deuda le hace el acreedor al deudor. Por lo tanto, remitir es perdonar. Remitir es condonar. La remisión puede ser por acto entre vivos o por testamento, puede ser expresa y tácita y puede ser total o parcial. Remisión por acto entre vivos y por testamento. La remisión por acto entre vivos es aquella que tiene lugar entre dos sujetos, obviamente, que están vivos. Y está sujeta en todo a las reglas de las donaciones entre vivos. Y por lo tanto requiere insinuación en los casos en que la donación debe ser insinuada. ¿Y cuándo una donación debe ser insinuada? Y por lo tanto, ¿cuándo una remisión debería contar con la autorización judicial? Bueno, cuando la obligación incida sobre una prestación con valor igual o superior a 2 unidades tributarias mensuales. En cambio, la donación que se hace por testamento, ella importa un legado de condonación. Por lo tanto, cuando el testador en su testamento perdona una deuda, el testador está, digamos, realizando una asignación testamentaria a título singular que se denomina legado de condonación. Con respecto a la remisión por acto entre vivos, se ha discutido si para perfeccionarse ella basta con la voluntad del deudor o también tendría que aceptar la remisión el deudor. En la doctrina nacional se considera que la remisión es una convención y por lo tanto sería necesaria la voluntad de acreedor y deudor. El profesor Claro Solar, siguiendo en esta parte a Poitier, sostiene que la remisión requiere necesariamente de la aceptación del deudor. ¿Y cuál es su argumento? El derecho personal o crédito es un vínculo jurídico que requiere del concurso de voluntades de las partes y por lo tanto solo ese consentimiento mutuo podría romper el vínculo. Una opinión distinta la tiene el autor colombiano Guillermo Ospina, que puede que sea pariente o no del arquero, digamos, de la selección de Colombia, para quien la remisión es un acto unipersonal del acreedor dotado por sí mismo de eficacia extintiva. Remisión expresa y remisión tácita. Ya volveré sobre un tema de capacidad que está en la lámina. La remisión es expresa cuando el acreedor la hace en términos formales y explícitos, cumpliendo las solemnidades de las donaciones entre vivos, es decir, contando con la insinuación o permiso del juez. En cambio, la remisión es tácita cuando ella tiene lugar cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título, cuando el acreedor le entrega al deudor voluntariamente el título de la obligación. Por ejemplo, le devuelve el cheque, le devuelve el pagaré, le devuelve la letra de cambio, le devuelve el documento donde consta el crédito, o bien lo destruye, o bien lo cancela.
con ánimo de extinguir la deuda. Se dice que estos hechos constituyen una verdadera presunción simplemente legal de remisión, desde que la misma norma, o sea, la ley, agrega que el acreedor es admitido a probar que la entrega, destrucción o cancelación del título no fue voluntaria o no fue hecha con ánimo de remitir la deuda. A ver, para que haya remisión tácita se requiere en consecuencia los siguientes requisitos. 1. La entrega del título de la obligación. Que la entrega sea voluntaria, es decir, exenta de vicios, obviamente, de error, fuerza, dolo. Que la entrega la haga el acreedor y que la entrega sea hecha al deudor. La remisión es gratuita, porque si mañana el acreedor le cobra al deudor algo por la remisión, estaríamos frente a otra convención, a otro negocio jurídico. De acuerdo a la ley, la remisión tiene como naturaleza jurídica el ser gratuita. ¿Qué efectos produce la novación? La remisión, perdón. Aquí tenemos que distinguir si esta es total o si esta es parcial. Cuando la remisión es total, se extingue la obligación principal y todos sus accesorios. En cambio, si la remisión es parcial, se extingue la obligación hasta el monto de lo remitido. Les voy a comentar una sentencia en un par de minutos más. Por lo tanto, ya lo dijimos, si es total, extingue íntegramente la obligación con todos sus accesorios, es decir, fianzas, prendas e hipotecas, en virtud del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En cambio, cuando la remisión es solo parcial, evidentemente subsiste la obligación en lo no remitido. Remisión ahora solo de las prendas e hipotecas. El artículo 1654 nos dice lo siguiente. Vamos a leer acá 1654. Hay remisión tácita, vamos a llegar a lo que quiero conversar con ustedes, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación o lo destruye o cancela con ánimo de extinguir la deuda. El acreedor es admitido a probar que la entrega, destrucción o cancelación del título no fue voluntaria o no fue hecha con ánimo de remitir la deuda. Pero a falta de esta prueba se entenderá que hubo ánimo de condonación. Eso es lo que la llamada condonación tácita. Pero ¿qué es lo que nos dice el inciso final del 1654? La remisión de la prenda o de la hipoteca no basta para que se presuma remisión de la deuda. Ahora, la pregunta es, ¿esto para nosotros constituye una novedad o es algo que nosotros ya deberíamos, deducir por los conocimientos que tenemos? No hay ninguna duda que esto nosotros ya lo sabemos, por algo muy simple. El principio es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero no a la inversa. Es decir, lo principal no sigue a lo accesorio. Por lo tanto, si el acreedor remite la prenda en la hipoteca, en ningún caso vamos a entender que ha remitido la deuda, salvo remisión expresa o tácita de ella. Y esta norma es absolutamente lógica, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal y no en sentido inverso. Por lo tanto, si un acreedor remite al deudor la prenda hipoteca que cautiona la obligación principal subsiste, pero sin caución, sin prenda y sin hipoteca. Ahora, lo dejé exprofeso afuera, hasta ahora,
lo que dice en relación con la capacidad para remitir por acto entre vivos. A ver, se requiere capacidad de disposición, evidentemente, porque la persona se está desprendiendo de un activo de su patrimonio. Tiene que tener capacidad de disposición. Antes de pasar a la confusión, les voy a leer un breve extracto de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó de mayo del año 2001, donde se llega a, donde en un comparendo de conciliación en un juicio, se llega a esta idea de la remisión. Y les leo. La cláusula octava del acta de conciliación y su complementación efectuada en el comparendo ante el tribunal configuran plenamente uno de los modos de extinguir las obligaciones como lo es la remisión, contemplada en el artículo 1652 del Código Civil. En efecto, el acreedor o demandante, mediante su actuación en el tribunal, ha renunciado o perdonado parcialmente su crédito y ha existido consentimiento del demandado o deudor para este objeto. Hasta ahora, dos comentarios. Un comentario. Primero, tenemos aquí la figura de la remisión parcial. Y segundo, acá el deudor ha consentido, es decir, se ha seguido en esta materia la tesis de Claro Solar, que dice que la remisión es una convención, que no basta la voluntad del acreedor, sino que también requiere la voluntad del deudor. Y agrega el fallo. La circunstancia anotada en el acta de conciliación, en orden a que el demandante entregará al demandado el pagaré en cuestión el día que le devuelvan el local, reúne las exigencias previstas en el artículo 1654 del Código Civil, ya que la devolución del título supone la privación de medio para cobrar su crédito, agregándose la declaración expresa del actor respecto a la condonación de la deuda. En estas condiciones, debe acogerse la excepción de remisión de la deuda en el carácter de parcial, ya que dejó subsistente las cuotas del pagaré correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2000. Entonces, por lo tanto, ustedes les va a quedar claro entonces cómo este modo de extinguir obligaciones tuvo aplicabilidad. Con ello entonces concluimos la remisión y entramos al estudio de la confusión. La confusión está tratada en el artículo 1567, numeral 6. Y si nos vamos al Código Civil, el artículo 1665 trata de la confusión. Y esto lo hace entre el 1665 y el 1669. La ley en el 1665 no define lo que es la confusión, pero sí indica sus elementos. ¿Y qué dice la ley? Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Dicho esto, entonces, tenemos que definir lo que es la confusión. ¿Y cómo la vamos a definir? Diciendo que es un modo de extinguir las obligaciones que tiene lugar cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una sola persona. ¿Qué causas pueden conducir a la confusión? Bueno, hay dos razones por las cuales una persona puede reunir las calidades de acreedor y deudor. Primero, la sucesión por causa de muerte, y dos, por un acto entre vivos, cuando el deudor ha adquirido el crédito existente en su contra. Pero lo más normal, o las veces en que esto se ha podido ver, esto es en materia sucesoral. Por ejemplo, el causante es acreedor del heredero. Muere el causante. ¿Quién recibe la herencia? El heredero.
y dentro de la herencia está el crédito. Por lo tanto, en la persona del heredero se van a reunir las calidades de acreedor y deudor en forma simultánea. La confusión puede ser total o puede ser parcial. A la confusión parcial se refiere el artículo 1667 que dice: si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión ni se extingue la deuda, sino en esa parte. ¿Qué efectos produce la confusión? Bueno, la ley, acuérdense que dice que produce básicamente los mismos efectos que el pago. Entonces, consecuente con lo anterior, si la obligación principal estaba garantizada con fianza, la fianza se extingue, pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, la confusión opera en los mismos términos que el pago. Otro modo de extinguir las obligaciones, que es la imposibilidad de la ejecución y pérdida de la cosa debida, tratada en el artículo 1567, numeral 7. Sobre este punto tenemos que sí recordar una clasificación de obligaciones, porque solo vamos a entender este modo de extinguir a partir de la idea de la clasificación a la que me hago referencia. Obligaciones de especie o cuerpo cierto y obligaciones de género. ¿Cuál es una obligación de especie o cuerpo cierto? Aquella en que se debe un individuo determinado de un género determinado. En cambio, obligación de género es aquella que se debe un individuo indeterminado, pero de un género determinado. Precisado lo anterior, este modo de extinguir solo se aplica, repito, solo se aplica a las obligaciones de especie o cuerpo cierto. Pues el género, ya lo sabemos, no perece. El profesor Fernando Fuello define este modo de extinguir diciendo lo siguiente: es un modo de extinguir las obligaciones provocado por una causa no imputable al deudor, que sucede con posterioridad al nacimiento de la obligación y que hace imposible la prestación. O sea, a ver, cuando por caso fortuito perece el cuerpo cierto debido. ¿Qué dice el artículo 1670? Cuando el cuerpo cierto que se debe perece o porque se destruye o porque deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación, salvo empero las excepciones de los artículos subsiguientes. Entonces, si la especie o cuerpo cierto perece por un hecho no asociado al deudor, sino que por caso fortuito o fuerza mayor, o se da alguna de las hipótesis del 1670, es indudable que la obligación se va a extinguir. Igual situación se produce en el caso de las obligaciones de hacer, cuando el deudor se encuentra en la imposibilidad, miren, absoluta y perpetua de ejecutar el hecho debido. Por ejemplo, el cantante sufrió un accidente y no puede presentarse al concierto. Por ejemplo, perdió las cuerdas vocales. Imposibilidad absoluta y perpetua. Evidentemente se extingue la obligación. O sea, a ver, lo importante es que debe ser una imposibilidad absoluta y perpetua. Porque si la imposibilidad es relativa y temporal, simplemente lo que va a ocurrir va a ser una prestación, digamos, o proporcionada de modo tardío. Pero para que se extinga la obligación, debe producirse claramente una imposibilidad absoluta y perpetua. El cirujano perdió las manos. El cirujano perdió la vista. Requisitos de este modo de extinguir tratándose de las obligaciones de dar o entregar una especie o cuerpo cierto. Primero,
debe tratarse de una imposibilidad absoluta y definitiva de poder cumplir la obligación. 2. La imposibilidad, ya lo dijimos, debe ser fortuita, porque si la imposibilidad se debe a hecho o culpa del deudor, la obligación subsiste y cambia de objeto, y por lo tanto este tiene que pagar el precio más la indemnización de perjuicios. Y 3, la imposibilidad tiene que ser posterior al nacimiento de la obligación. Ahora, ¿qué pasa con las obligaciones de hacer? Las obligaciones de hacer, ya sabemos, son aquellas que se traducen en la ejecución de un hecho. Ahora, el código solo se hizo cargo de este modo de extinguir respecto a las obligaciones de dar, y no lo hizo respecto a las obligaciones de hacer, lo que fue subsanado o salvado en el Código de Procedimiento Civil, cuyo artículo 534 dice: a más de las excepciones expresadas en el 464, que sean aplicables al procedimiento de que trata este título, podrá oponerse el deudor la de imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida. O sea, si mañana el acreedor demanda al deudor porque éste no ejecutó el hecho a que se obligó, pero este hecho ha resultado imposible, perpetuo y absoluto para el deudor, este puede defenderse con esta excepción, demostrando obviamente la imposibilidad absoluta y perpetua de ejecutar la obligación de hacer, por causa no imputable a él, es decir, por un hecho fortuito o una fuerza mayor. ¿Y qué pasa con las obligaciones de no hacer? Acuérdense que en las obligaciones de no hacer, el deudor se compromete a una abstención, que de no existir el vínculo, él podría lícitamente ejecutar. Bueno, tratándose de las obligaciones de no hacer, el deudor la incumple cuando realiza aquello sobre lo que debía abstenerse. El acreedor tiene el derecho entonces a exigir del deudor que deshaga lo hecho, siempre que, de conformidad con el 1555, sea posible deshacer lo hecho, y que la destrucción sea necesaria para el objeto que se tuvo en vista al contratar. Tratándose de esta materia, voy a también leerles una sentencia, un breve extracto de lo siguiente. La disposición, artículo 1672 del Código Civil, establece que si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación de éste subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor, y se encuentra contenida en el Código Civil, que regula el modo de extinguir las obligaciones, denominado pérdida de la cosa que se debe, reconocido como tal en el numeral 7 del artículo 1567 del mismo cuerpo legal. Como se desprende del tenor precitado, la pérdida de la cosa que se debe solo extingue la obligación cuando el objeto de ésta recae sobre una especie o cuerpo cierto, pues respecto a las obligaciones de género, que son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado, la pérdida de alguna de las cosas no extingue la obligación, conforme los artículos 1508 y 1510 del Código Civil, pues se puede pagar con otros bienes de la misma especie, calidad. Por lo tanto, este modo de extinguir obligaciones solo cabe tratándose de las obligaciones de especie o cuerpo cierto. Muchas gracias, continuamos en otra oportunidad.